Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 26 de nuestro clásico especial recopilatorio con las mejores historias de terror que hemos contado en el canal, ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Así que prepárense para pasar juntos una hora, siendo testigos de todos los misteriosos fenómenos paranormales que ocurren en este medio de transporte. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, ya que según las estadísticas, la mayoría de los que nos escuchan no están suscritos. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su poderoso like. Y al terminar este video, los invito a conocer mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo varios relatos de terror inéditos que no he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Olga, y esta noche les escribo para compartirles algo que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó una mañana, cerca de las 6 de la madrugada, cuando estaba formada en las enormes filas de personas que se suelen acumular en la estación Pantitlán, las cuales suelen ser en verdad monumentales, ya que hay ocasiones en las que puedes pasar casi una hora formado, avanzando lentamente en los pasillos, antes de tener la oportunidad de subirte a alguno de estos trenes, los cuales se llenan desde esta estación, haciendo tortuoso el viaje de la mayoría de las personas que tomamos el metro a esta hora para ir a nuestros trabajos o a la escuela. Esa vez, yo estaba formada todavía en la parte de afuera, para entrar en la zona de torniquetes, cuando de pronto, una mujer que estaba parada junto a mí tocó mi hombro y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿sabe si este metro me lleva a la estación Centro Médico?». A lo que le respondí que sí, que debía dirigirse a la línea 9, donde estaba esta estación, ya que en esta terminal se juntaban varias líneas y era posible que se perdiera. Pero al ver la cara de confusión de la mujer y recordándome un poco a mi abuelita por la edad que aparentaba aquella mujer, le dije que no se alejara de mí, que yo la acompañaría hasta el metro que debía tomar, pues yo iba en la misma dirección. A lo que la mujer accedió, agradeciéndome y contándome que iba un poco tarde, porque tenía que llegar rápido a su destino para reunirse con un familiar. Yo la escuchaba, pero no le ponía la atención necesaria, debido a que me estaba cuidando de los empujones de la gente, al mismo tiempo de intentar protegerla a ella, ya que era una mujer de baja estatura y bastante delgada. Entre el ajetreo, también recuerdo que me dijo que era originaria de Guerrero y que apenas había llegado a la ciudad, que le sorprendía la cantidad de gente de esta urbe y que deseaba regresar a su lugar de origen para vivir tranquila en la naturaleza. Todo esto me recordaba a mi abuelita, por lo que no me molestó que me contara aquellos detalles de su vida. Pero justamente cuando me contaba un recuerdo de la primera vez que vino a la ciudad acompañando a su mamá, las personas se comenzaron a empujar, apretándonos fuertemente y alejándome de aquella mujer, de modo que lo único que pude hacer fue intentar tomar su mano y apretarla para que no la alejaran de mí y seguirla ayudando, pero debido a la fuerza de la gente, no lo logré, por lo que comencé a gritarle para que me escuchara entre aquel gentío y pudiera encontrar mi ubicación. Pero por más que gritaba, la mujer no respondía, y aunque volteaba por todos lados, entre aquel mar de gente, no la podía encontrar, lo que me comenzó a frustrar, temiendo que le hubiera pasado algo. Pero lo que se me hacía raro es que no la escuchaba gritar en caso de que estuviera perdida o de que le hubieran hecho daño,
además de que no había rastro de ella cuando miraba a todo mi alrededor. Así que aquella mañana di por perdida mi búsqueda y continué con mi camino, pensando que posiblemente la mujer ya había encontrado a alguien que la ayudara para llegar a su destino. Pero cuando me subí al metro y cuando ya iba rumbo a mi trabajo, no dejaba de pensar en ella y en todo lo que me había contado, sintiéndome incluso mal por su situación, porque creía que ella necesitaba mucho de mi ayuda y que yo le había fallado. Pero cuando salí del metro y caminé rumbo a mi trabajo, procuré olvidarme de aquella mujer, pensando en los pendientes que tenía aquel día. Pero en el transcurso de mi jornada laboral, no dejaba de pensar en todo lo que había pasado, buscando incluso en internet para ver si se había reportado algún accidente o si alguien la había reportado como persona perdida, pero no encontré nada, lo que me dio una ansiedad incontrolable que no me dejó tranquila en el transcurso del día, y por algún motivo la situación fue peor cuando tomé el metro de regreso a casa, ya que aquella preocupación se había convertido en miedo, porque mi mente no dejaba de pensar en aquella mujer y en todas las cosas que le pudieron haber pasado por no ayudarla esa mañana. Después de esto, no solamente me sentía intranquila y con miedo, sino también aterrorizada, porque incluso mi madre me preguntó si estaba bien, al verme temblorosa y totalmente fuera de mí. De modo que le conté todo lo que pasó ante su mirada de preocupación, pues yo imaginaba que seguramente pensaba que todo esto era una tontería para que yo me sintiera así, pero sorpresivamente, cuando terminé de contarle lo sucedido, me dijo: «La mujer que viste tenía un vestido negro con algunas extrañas figuras tejidas en él». A lo que le respondí que sí, sorprendida, porque supiera aquel detalle, que era muy evidente en la vestimenta de esa mujer, pero que no había sido tan importante para mí, por eso lo había omitido en mi narración. De modo que al ver mi sorpresa, mi madre continuó: «La vieja llevaba trenzas y olía a flores, ¿verdad? ¿Qué tanto le contaste de ti? ¿Tocó alguna parte de tu cuerpo?». A lo que le respondí que no, sorprendida por todas las preguntas que me hacía, porque mientras más me preguntaba, más parecía molesta por la situación y por aquella misteriosa mujer que ella parecía conocer. «Vístete, tenemos que ir con tu tía para que te haga una limpia y ver si te puede ayudar. En el camino te cuento más», me dijo mi mamá, mientras se apuraba a salir de la casa, notablemente enojada, al grado de golpear varias cosas en la casa, mientras le mentaba la madre a aquella mujer, refiriéndose a ella con un nombre o apodo que nunca había escuchado y que parecía tener origen indígena de la zona de Guerrero, de donde mi familia es originaria. Ya cuando caminábamos rumbo a la casa de mi tía, mi madre intentó tranquilizarse, controlando su respiración, y después me dijo: «Esa señora que viste es una bruja que acosa a todas las mujeres de nuestra familia. Según lo que sé, le agarró coraje a tu bisabuela porque se quedó con el hombre que ella quería, y después de eso mató a 3 mujeres de nuestra familia con todo tipo de brujerías, amenazando a tu bisabuela con hacer lo mismo con todos sus familiares del género femenino. Pero aquella mujer falleció antes de lograr su cometido debido a una venganza de parte de un hombre de un pueblo vecino al que le falló en uno de los trabajos que ella solía hacer. Esta historia me la contó tu abuela y yo pensaba lo mismo que seguramente estás pensando tú, creyendo que era un simple cuento, pero yo vi a esta misma mujer, así como tus tías, y en mi caso la vi también en el metro, justamente cuando te esperaba a ti. Esa vez me la encontré cuando viajaba en la línea 1 rumbo a la central de observatorio, acercándose a mí de una forma parecida a como lo hizo contigo.
ya que me preguntó por una dirección y como yo no creía en aquellas historias y no tenía una descripción de esta mujer, simplemente la ayudé y le permití que se sentara a un lado de mí, logrando que sintiera mucha empatía con ella, pensando en dejarla acariciar mi pancita tras las varias insinuaciones que me había hecho anteriormente, donde me contó la experiencia que había tenido cuando esperaba a sus hijos. Pero justamente en ese momento, antes de permitirle este contacto conmigo, volteé hacia la ventana del vagón y cuando lo hice, vi su verdadero reflejo, el cual en verdad era horrible, porque era como si fuera un monstruo o un animal. Al verla obviamente grité y volteé hacia el asiento de al lado, pero ya no estaba aquella mujer, solamente aquel extraño olor a rosas que siempre la acompañaba. Cuando mi madre me contó esto, me dio mucho escalofrío, porque jamás pensé que hubiera una mujer con tanta maldad en su interior, además de que fue hasta ese momento que recordé que aquella anciana también había intentado hacer contacto conmigo, intentando acariciar mi cabello, solo que yo la alejé con mi mano, y fue en uno de estos intentos cuando la gente nos empujó y cuando intenté agarrarla de la mano, después de que la gente nos terminara por separar. Esa noche, mi tía me hizo una limpia y me dijo que todo estaría bien y que había tenido suerte, porque hubiera sido mi perdición en caso de que aquella mujer me hubiera arrancado un cabello, ya que con esto no solamente me hubiera matado a mí, sino también a todas las mujeres de mi familia que están con vida en este momento. Así que me pidió que siempre viajara con un espejo en mi bolsa, guardándolo en un lugar donde pudiera sacarlo rápidamente, ya que esta mujer seguramente intentaría atacarme nuevamente, pero que no se acercaría a mí si tengo un espejo a la mano, o mejor aún, si hago que mire su reflejo en él. Y para mi mala suerte, mi tía tenía razón, porque he visto a esta mujer en más de 10 ocasiones, todas en el metro de la ciudad, unas intentando acercarse a mí, pero siempre saco mi espejo rápidamente, logrando incluso que se viera en él en una ocasión, en la cual gritó de la misma forma en la que lo hace un animal de rapiña. Pero lo que más me preocupa, y el motivo por el cual decidí contarles esta historia familiar, es que otras veces la he visto haciendo contacto con otras personas ajenas a mí, pidiéndoles ayuda y causándoles lástima, aprovechando de la imagen débil que tiene cuando se presenta ante los demás. En algunas ocasiones he logrado ayudar a estas personas, distrayéndolas con mi espejo en mano, alejándoles a esta mujer, pero otras veces la he visto cuando ya voy arriba del metro, siendo incapaz de poder hacer algo al respecto, lo que me ha dejado sumamente confundida, porque al parecer no se presenta en esta realidad solo para concluir la maldición que prometió contra mi familia, sino también para hacer el mal de forma indiscriminada, porque la he visto cerca de mujeres, hombres e incluso niños. Así que si ven a una mujer parecida a la que les describí, por favor huyan de ella. Pero en general, mi recomendación sería que no hablen de más con extraños, porque una simple conversación o una pregunta te pueden acercar con una persona o una entidad que solamente busca hacer el mal, justamente como me pasó a mí. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. La mujer de la tétrica sonrisa. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Saúl y soy un conductor del metro de la Ciudad de México. Desde que te encontré en YouTube, no paré de escuchar las historias de la comunidad, siendo mis favoritas las ocurridas en este medio de transporte, no solamente porque estoy en el entorno perfecto para hacerlo, sino también porque soy un testigo de que aquí sí suceden todo tipo de cuestiones paranormales, desde las más sencillas, como simples apariciones, o que te apaguen las luces, o muevan las cosas de su lugar,
hasta la visualización de extrañas presencias en toda la red. En este sentido, las más comunes para la mayoría de mis compañeros son las sombras que habitan en los túneles, las cuales se pueden ver mientras circulas por las vías, unas veces paradas a un costado del camino y en otras como si estuvieran incrustadas en las paredes de piedra, y las más aterradoras son las que pasan caminando enfrente de ti justo cuando vas avanzando con el convoy. Entre el personal de conductores se suele decir que estas sombras son las almas de las personas que han perdido la vida en este lugar, quienes se quedan atrapadas en los túneles sin poder encontrar la luz, y por este motivo es que cuando ves a una de estas sombras se suele acostumbrar a encenderles una veladora para ayudarlas a encontrar su camino, mientras que otros compañeros suelen decir que solo es un truco de nuestra mente por ir en medio de la oscuridad, ya que nuestro cerebro naturalmente busca formas humanas entre las siluetas que encontramos en los túneles, lo cual también se me hace una opción lógica, aunque yo me inclino por la primera posibilidad. Pero como te digo, este es uno de los fenómenos más comunes y a los que incluso te puedes llegar a acostumbrar, pero hay ciertas experiencias que no son tan sencillas de explicar como la que quiero compartir con todos ustedes esta noche. Mi relato comenzó justamente hace 3 años, en la víspera de una Semana Santa. Esa vez, recuerdo que iba trabajando como todas las noches, circulando por las estaciones que están sobre la calzada Tlalpan, cerca de las 10:30, cuando la actividad del día comienza a ceder, por lo que al llegar a la estación San Antonio Abad, no se me hizo extraño verla un poco cargada, con varias personas esperando el metro, debido a los retrasos de aquella noche, motivo por el cual pude ver que la mayoría de los usuarios tenían expresiones de cansancio en sus caras, así como de molestia, lo cual es totalmente entendible para nosotros como trabajadores, pero a veces no hay mucho que podamos hacer más que intentar mantener una actitud tranquila, sonriendo amablemente, para evitar alterar más a los usuarios. De modo que hice esto cuando el metro se fue deteniendo, y cuando estuvo en alto total, me asomé por la puerta lateral para verificar que ya hubieran entrado todas las personas y dar una revisión visual al andén. Pero justamente cuando hice esto, en la sección de mujeres, recargada en la pared, vi a una extraña mujer. Se trataba de una señora de unos 45 años de edad, vestida de forma reservada, con un vestido oscuro que le llegaba hasta los talones, el cual acompañaba con unos zapatos bajos sin tacón, de color café. En general, su apariencia era la de una mujer de la vieja escuela, o quizá miembro de alguna religión, como los testigos de Jehová, debido a que llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, y en sus manos sostenía una vieja Biblia, bastante usada y desgastada, lo que hizo que la mirara con respeto para desearle buenas noches y preguntarle si se iba a subir, como suelo hacerlo con la mayoría de los pasajeros que están en una situación parecida a la de ella. Pero justo cuando puse atención en su cara para hablarle, me percaté que la mujer estaba sonriendo, pero no era una sonrisa natural, ya que se veía hasta cierto punto forzada y grotesca, sobre todo cuando me volteó a ver, abriendo y dilatando sus ojos, como si me conociera, lo que me incomodó, porque claramente nunca antes había visto a esta mujer. Así que para evitar pasar un mal momento o un malentendido, le deseé buenas noches, intentando regresarle la sonrisa. Pero cuando lo hice, la mujer abrió más su boca, forzando todavía más aquel gesto, el cual ahora sí era perturbador, porque la sonrisa se quedó en su cara, como si ella no la pudiera controlar, mientras inclinaba su cabeza al lado izquierdo, haciendo horribles sonidos con su boca, que me daban mucho miedo. Así que aterrado con la situación, me regresé a la cabina y di marcha al convoy, viendo a aquella mujer a través del espejo de seguridad, deseando incluso que todo hubiera sido una alucinación.
pero la mujer seguía ahí, recargada en la misma posición, alejando a varias usuarias que estaban en la estación, quienes claramente estaban asustadas, manteniendo su distancia de esta mujer. Esa noche hice el reporte correspondiente, pensando que se podía tratar de una mujer en estado de ebriedad o bajo las influencias de alguna sustancia, pero cuando fueron los compañeros de seguridad, dijeron que no encontraron a nadie, solo los reportes de algunos usuarios que la habían visto, pero nadie supo si se salió de la estación o si se subió a una de las unidades. Pero para mí, lo peor de aquella experiencia, lo viví varias semanas después, cuando no podía olvidar la sonrisa de aquella mujer, ya que aquella noche incluso me impidió dormir, porque veía su horrible rostro cuando cerraba los ojos antes de dormir. Además de que cada vez que la recuerdo, me vienen ideas violentas y fatalistas que me despiertan una intensa ansiedad que ya estoy tratando con la ayuda de un profesional. Pero si ven a una mujer parecida a la que les describo, por favor no le contesten la sonrisa ni intenten interactuar con ella. Se los digo por experiencia, porque esto te deja traumado para toda la vida. La niña que salta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paulina y esta noche les escribo para compartirles una experiencia que me ha pasado 2 veces y en distintas estaciones del metro de la Ciudad de México. La primera me pasó cuando estaba esperando el metro en la estación Canal del Norte, cerca de las 11:45 de la noche. Yo siempre suelo usar esta estación a esta hora, por lo que no me sorprende que siempre esté medio vacía, ya que la línea 4 es una de las menos transitadas de toda la red. De hecho, ya identifico a la mayoría de las personas que me encuentro en la estación y en los andenes, e incluso sé reconocer a los clásicos despistados, porque siempre andan temerosos, volteando hacia todos lados, debido a que esta estación está en una zona peligrosa de la ciudad. Pero esa noche solamente estaba yo y unas 10 personas más regadas por toda la estación, cada una en su mundo, intentando distraerse mientras llegaba el metro. Pero justo cuando miraba hacia las vías para ver si ya venía el metro, me llamó la atención ver a una niña caminando por la estación, vestida de blanco, como cuando haces la primera comunión, a diferencia de que su vestido estaba algo sucio y destruido, como si estuviera viejo, lo que me hizo pensar que se trataba de una niña en situación de calle, que posiblemente venía en compañía de algún familiar. Pero después de unos segundos, me percaté que la niña venía caminando sola, justamente en dirección hacia mí, lo que me hizo sentir triste por la situación de aquella pequeña, pensando que posiblemente tenía una vida muy difícil. Pero cuando pensaba en esto, y mientras la veía acercarse, vi cómo aquella niña comenzó a caminar más rápido para después correr, lo que me asustó porque sabía que era peligroso. Pero justo cuando le iba a gritar para decirle que tuviera cuidado, vi a la niña saltar en dirección hacia las vías. No sé cómo transmitirles el terror que sentí al ver aquel cuerpo pequeño hacer eso, pero todo fue peor cuando la niña comenzó a correr por las vías como si estuviera acostumbrada a hacer esto. Y entre los gritos de los asistentes y de mi desesperación, vi cómo pasó corriendo a un lado de mí, y cuando lo hizo, me percaté que no era una niña normal, ya que su cara era la de una mujer adulta, la cual iba riéndose como si se burlara de mí y de todos los que estaban presentes. Después de esto, me junté con los otros usuarios para platicar de lo sucedido, y la mayoría atribuyeron esto a un suceso paranormal, contándome que algunos de ellos ya la habían visto antes, haciendo lo mismo, pero en otras estaciones de esta línea, diciéndome que hice bien en no asomarme, porque la peor sensación es cuando te asomas a las vías y te das cuenta que desapareció. Esta experiencia me dejó traumada por semanas,
pero la fui asimilando poco a poco, y como si esta entidad supiera algo de mi trauma, se me volvió a aparecer un domingo por la noche en esta misma estación, solo que a diferencia de la ocasión anterior, esta vez no me dio tanto miedo, ya que sabía lo que iba a hacer, aunque esta vez puse más atención en su cara, la cual en verdad era aterradora, porque no solamente es como el rostro de una mujer mayor, sino más parecida a un tipo de ser o de monstruo que imita la forma de una mujer de esta edad, pero que no lo logra, porque en toda su cara se puede ver una gran maldad que no es propia de este mundo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto Trejo. Anteriormente ya te había escrito para compartirles mi relato sobre las almas en pena de la estación Viaducto, y en esta ocasión lo hago para contarles otra cosa extraña que me sucedió en las instalaciones de este medio de transporte. Todo ocurrió el pasado 1 de enero. Esa vez estaba en la estación Mixcoac de la línea 7, después de pasar la cena de fin de año en la casa de mi papá. Recuerdo que estaba en el andén dirección El Rosario y que incluso tuve que esperar a que pasaran 2 trenes debido a que estaba medio llena la estación. Pero cuando llegó la tercera unidad me subí y me senté del lado de la ventanilla donde se veían las vías, de modo que en esta posición también pude ver el metro que pasó en la dirección contraria. Pero cuando entramos en la siguiente estación, sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo al percatarme que la señalítica de la estación correspondía a San Pedro de los Pinos, lo que era totalmente imposible, ya que la siguiente estación debía ser San Antonio, la cual estoy seguro que nunca pasamos, al estar consciente en todo momento del avance de la unidad. Al percatarme de esto, me asusté y me sentí confundido, por lo que me quedé viendo con mayor detenimiento a través de la ventana para ver cuál era la siguiente estación. Pero al llegar, me di cuenta que estábamos en Tacubaya, por lo que el metro sí seguía con el orden que debía llevar, lo que era más traumante, porque entonces eso significaba que en realidad se había saltado la estación San Antonio, lo cual en verdad no era posible. Esa noche me bajé en Tacubaya y me fui del otro lado del andén para confirmar que la estación San Antonio sí estuviera en funcionamiento, pero esta vez el metro sí continuó con su curso original, pasando también por esta estación, como si nada extraño hubiera pasado. No entiendo qué fue lo que pasó aquella noche y por qué se saltó solamente esta estación, ya que yo estoy seguro de lo que pasó al ir atento en todo momento del avance del metro, pero lo que también fue perturbador es que nadie más se percató de lo sucedido, como si la mayoría de los usuarios estuvieran dormidos sin percatarse de aquella situación. Gracias por leer mi historia, Dan. Saludos a toda la comunidad. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Esther y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Sé que tu canal se ha hecho cada vez más conocido por las experiencias paranormales de este medio de transporte y por eso decidí compartir mi relato con toda la comunidad, ya que estoy segura que no me prejuzgarán y que al menos se quedarán a escuchar toda mi historia hasta el final, quedando a su propio criterio el creerla o no. Todo sucedió hace apenas un mes, cuando estaba trabajando, haciendo entregas de productos en el metro. Yo vendo cositas para mujer por redes sociales, así como inciensos, velas y demás cosas para que las chicas hagan sus rituales de magia, por lo que cada vez que salgo a hacer entregas, suelo cargar con un poco de material extra por si alguna clienta me contacta sobre el camino y así poder entregarle en alguna estación en el mismo día. Y esa vez así sucedió. Yo estaba haciendo una entrega en la línea 12, ya cerca de las 7 de la noche, cuando una mujer me contactó. La chica en cuestión se llamaba Úrsula, o al menos así era su nombre de usuario,
y como foto de perfil tenía una cruz invertida, lo que no me dio tanta confianza, no por el símbolo en sí, sino porque prefiero atender a personas que tengan su foto pública, de modo que pueda saber que estoy tratando con alguien serio y real, pero por la forma en la que escribía, supuse que era una mujer madura y formal, ya que escribía sin faltas de ortografía y de modo amable, lo que es raro ver hoy en día, de modo que le di toda la información del producto en cuestión, explicándole el precio y los detalles del mismo, ya que se trataba de un paquete que incluía 7 velas mágicas y un morralito lleno de runas, lo que parecía interesarle mucho a la clienta, siendo muy insistente con la fecha de entrega, ya que debía hacer un trabajo con la luna de esa noche, lo que me pareció extraño, porque la mayoría de las chicas que me contactan son aficionadas y no suelen pedirme estas cosas con urgencia, pero como el día había estado muy flojo, le ofrecí la posibilidad de entregárselo esa misma noche en el metro de su preferencia. De este modo acordé verla en el metro Tepito a las 8:30, lo que no era el mejor plan para mí, ya que esta zona es bastante peligrosa para las chicas que vendemos por redes sociales, pero a veces una se tiene que arriesgar para llevar un poco de dinero a la casa. De modo que aquella noche llegué 15 minutos antes al lugar, avisándole a la clienta por mensaje, indicándole el lugar exacto donde la esperaría y dándole una descripción general de cómo iba vestida. Pero después de 10 minutos no recibí ninguna respuesta e incluso la aplicación de mensajería me indicaba que ni siquiera había visto el mensaje, lo que me preocupó y me molestó, porque es común que algunos clientes te hagan esto y nunca lleguen a la cita. Pero después de un segundo mensaje, en el que le pedí que me confirmara por favor, Úrsula me respondió: «Hola chica, ya estoy aquí, estoy a un lado de las escaleras, frente a los torniquetes». Lo que respondí con un emoji sonriente, diciéndole que me acercaría al lugar, que solamente me esperara en lo que caminaba hasta ahí. Pero mientras me acercaba al sitio de encuentro, intentaba mirar a la distancia para darme una idea de la clienta en cuestión, lo que siempre suelo hacer por seguridad. Pero lo extraño en esta ocasión era que no podía ver a nadie con la descripción que me había dado Úrsula. Solamente había gente entrando y saliendo, quienes parecían ser las últimas en hacer sus compras en el tianguis de Tepito, debido a que la mayoría entraba con bolsas o mercancía cargando. Sin embargo, aún así me paré en la escalera que ella me indicó, pensando en la posibilidad de que me estuviera mirando a lo lejos, esperando a que yo llegara, quizá también por seguridad. Pero después de estar parada 5 minutos más, me desesperé y le envié otro mensaje, diciéndole que por favor no jugara con mi tiempo, que debía regresar rápido a mi casa, pues vivía hasta Ecatepec, a lo que Úrsula respondió 3 minutos después: «Estoy aquí, junto a ti, solo que no me puedes ver». Cuando leí esto me dio una horrible sensación en todo mi cuerpo, acompañado de un fuerte escalofrío, ya que me temía que se tratara de un tipo de robo, sobre todo por la zona en la que me encontraba. Pero justamente cuando le iba a contestar con las manos temblorosas, diciéndole que mejor me retiraría del lugar, Úrsula me escribió: «No tengas miedo, no te voy a hacer daño, aunque podría hacerlo. Solamente tira un poco de sal de la que traes en tu mochila, justo en el lugar donde estás. Eso es todo lo que necesito de ti. Yo te lo retribuiré». Y después de esto, la aplicación me notificó que Úrsula se había salido de la sala de chat, dejándome sumamente confundida, ya que en este momento pensaba que se trataba de una broma de parte de una clienta anterior, con quien tuve un par de problemas en el pasado. Pero cuando estaba cargando mis bolsas, decidida a irme de aquel lugar, sentí que alguien me jaló fuertemente de la mochila, haciendo que casi me cayera. Y cuando volteé para reclamarle a la persona que había hecho esto, me percaté que no había nadie, solo un tétrico y helado aire frío que literalmente atravesó mi cuerpo. En ese momento, supe que aquello no era algo normal,
debido a que estoy acostumbrada a trabajar con entidades de bajo astral o con brujas que usan la magia negra, y esa era la misma sensación que tenía en aquel momento. Así que con el corazón latiendo al 100 y de manera disimulada, bajé mi mochila y tomé la pequeña bolsa de sal de mar que traía conmigo para vender, esparciéndola por aquel lugar, diciendo en mi mente que era un trabajo de Úrsula y que yo no tenía nada que ver, para evitar contaminarme energéticamente de aquel trabajo. Y después de esto, tomé mis cosas nuevamente, esta vez sin ningún contratiempo, y me fui de regreso a mi casa, temblando en mi interior por todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo fortaleciéndome mental y espiritualmente para evitar que me hiciera daño aquella situación. Esa noche llegué a mi casa y todo fue normal, ya que me hice varias limpias para quitarme la mala energía de aquella entidad. Pero extrañamente, 3 días después de este hecho, comencé a tener demasiadas ventas, tantas que no podía darme abasto con ellas, por lo que entendí que ese era el pago que Úrsula me había dado a cambio de mi tiempo, de mi atención y de aquel favor. Aunque honestamente, nunca me hubiera gustado tener esta experiencia, pese a las grandes ganancias que me dejó, porque yo sabía que ella era un ser con malas intenciones, que extrañamente reside en el metro, aunque por otro lado, simplemente atendía a una clienta más, sin importar que no estuviera físicamente en mi misma realidad. El teléfono del más allá. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Enrique Díaz, y esta noche les escribo para compartirles una breve experiencia que me sucedió cuando viajaba en el metro de la CDMX. Esa vez regresaba de la Merced, después de hacer las compras matutinas para mi negocio, ya que esa es la hora en la que encuentras los productos más frescos. De modo que cerca de las 7 de la mañana ya había tomado el metro Candelaria para regresar a mi casa, y cuando me bajé en Santa Anita, me detuve frente a un teléfono público que hay en este lugar, ya que por motivos de seguridad suelo usar estos teléfonos para avisarle a mi familia cuando voy en camino. Pero justo cuando bajé las cosas y cuando levanté la bocina para echarle las monedas y marcar, escuché una voz del otro lado de la línea que me dijo: «Ayúdame, estoy atrapada aquí, ayúdame». Y después de esto, se escuchó una horrible carcajada que no podría definir si se trataba de una mujer, de un hombre o de un animal, porque la voz detrás de la risa era gruesa, horrible y tosca. Cuando escuché eso, de inmediato colgué y tomé mis cosas para seguir con mi camino, con los pies temblorosos y con una horrible sensación que tuve durante el resto del día, porque aquella voz se había quedado grabada en mi cabeza y me atormentaba cada vez que la recordaba. La niña de la pelota. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Romina, y esta noche les escribo para contarles una breve experiencia que viví en el metro de la ciudad cuando trabajaba como miembro del equipo de limpieza por allá del año 2000. Esa vez estaba limpiando los andenes de la estación Allende, cuando de pronto una de mis compañeras se acercó a mí y me dijo: «Romy, ¿ya jugaste con la niña de la pelota? Sé que eres nueva, y por eso te lo digo, porque todos los que trabajamos aquí lo tenemos que hacer, para que no nos haga travesuras». A lo que respondí que no, con una sonrisa burlona, pensando que se trataba de un tipo de juego para asustarme. Pero al ver mi reacción, mi compañera me dijo que lo tomara en serio y que no me burlara, porque era importante que hiciera eso por la seguridad de todos los que trabajábamos ahí. Por lo que accedí, preguntándole qué era lo que tenía que hacer. De modo que después de recibir las indicaciones, me paré en uno de los extremos del andén y grité: «Hola, nenita,
Recibe la pelota, por favor. Yo soy tu amiga y también quiero jugar contigo. Para después hacer un movimiento con mis dos manos, fingiendo lanzar una pelota invisible. Pero justo cuando lo hice, escuché un extraño ruido que me hizo temblar de inmediato, porque se podía escuchar claramente cómo rebotaba la pelota y cómo se alejaba de donde yo estaba, como si en verdad la hubiera aventado. Y después de esto, la pelota se detuvo, haciendo el clásico sonido que hacen estos objetos cuando pierden la fuerza para rebotar. Y después de esto, se escuchó una risa de una niña que heló mi piel de inmediato, haciéndome que me levantara para salirme corriendo de aquel lugar por el terror que sentía en aquel momento. Pero mis compañeros me comenzaron a gritar que no lo hiciera porque detendría el ritual, por lo que me quedé hincada con las manos extendidas, esperando a que llegara a mí aquella pelota que era invisible, pero que claramente se acercaba a donde yo estaba por el sonido que hacía. Y esta vez, cuando llegó a mí, la pude sentir, aunque no la veía, terminando el ritual con lágrimas en los ojos, mientras decía: «Gracias por aceptarme, nenita. Nunca te haré daño y siempre seré tu amiga». Para después levantarme, sin entender qué era lo que había pasado en realidad. Solamente sabía que había hecho un tipo de ritual oscuro, del que siempre me arrepentiré por la horrible sensación que sentí cuando escuchaba la risa de aquello que fingía ser el espíritu de una niña. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sandra y esta noche te escribo para contarles algo extraño que me sucedió en el metro hace apenas un mes, por lo que en un principio pensé que posiblemente tenía que ver con los sucesos extraños que están sucediendo actualmente en el metro, donde varios usuarios están reportando varios pinchazos, aunque honestamente, en mi caso, no creo que se deba a estas actividades, porque lo que me sucedió a mí fue literalmente un hecho paranormal que no puedo explicar. Todo sucedió cuando salí de la universidad y tomé el Pumabús para dirigirme al metro CU. Recuerdo que eran cerca de las 4 de la tarde, por lo que el metro iba bastante lleno, con el ajetreo que lo caracteriza a esta hora del día, por lo que hasta este punto, para mí era un día normal, subiéndome en la sección de mujeres y poniéndome mis audífonos para dormir un poco, mientras llegaba hasta el otro lado de la ciudad, en la estación Indios Verdes. Pero lo extraño comenzó a ocurrir cuando el metro descendió a la parte subterránea, justamente en el metro La Raza, porque por algún motivo me comencé a marear, lo que hizo que abriera los ojos, percatándome que el vagón iba demasiado lleno, por lo que asocié este malestar al calor que se había generado por las personas que viajaban en aquel vagón. Pero justo cuando pensaba en esto y cuando buscaba en mi bolsa mi botella de agua para hidratarme un poco, aquella sensación de mareo aumentó, llevándome de manera inmediata a un estado de sueño, de modo que lo único que recuerdo es mi cabeza golpeando con la ventanilla, para después pasar a un periodo de oscuridad, el cual era consciente, pero en aquel lugar no podía gritar ni pedir ayuda, porque literalmente era un sitio donde reinaba la oscuridad y el silencio, en el cual solamente podía saber que estaba existiendo por el ruido de mis pensamientos y por aquel color negro que podía percibir, acompañado de un extraño olor que jamás he olido en ningún otro lugar, ya que este sitio oscuro tenía un aroma parecido al de la tierra mojada, pero con una mayor intensidad. Cuando estaba en aquel vacío negro, por un momento pensé que había muerto, aunque esto me causaba desesperación, porque no podía concebir la idea de permanecer eternamente en aquel lugar, deseando irme al cielo o al infierno, pero pidiéndole desesperadamente a Dios que no me dejara ahí, y justo cuando hacía esto, pidiéndole a la divinidad que me ayudara a salir,
A lo lejos vi una resplandeciente luz, a la que me acerqué de inmediato, notando un intenso calor proveniente de aquel resplandor, y cuando estuve lo suficientemente cerca de esta luz, mi vista se deslumbró, cambiando de percibir una eterna oscuridad a una eterna luz, llena de calor, amor y paz. En este punto, estaba segura que ahora sí había trascendido por la tranquilidad que sentía, pero después de esto, llegó un intenso dolor en todo mi cuerpo, haciendo que abriera los ojos, pese a la intensidad de la luz, y cuando lo hice, estaba sentada en el mismo lugar del metro, pero de inmediato noté que algo había cambiado, y que eso no era normal. En primer lugar, porque el metro estaba detenido en una estación que no pertenecía a la línea 3 en la que estaba viajando, ni a ninguna otra línea del metro, porque aquel lugar estaba semidestruido, en completa oscuridad, y dentro del vagón en el que yo viajaba, podía notar que estaba lleno de personas, tal como estaba antes de perder la conciencia, pero en esta ocasión, cuando veía sus caras, notaba que no tenían ojos, nariz, ni boca, ni ninguna facción que los identificara como seres humanos. Solamente eran cuerpos de carne, imitando la forma de los hombres y las mujeres. Cuando noté esto, intenté gritar y levantarme inmediatamente, pero no lo podía hacer. Era como si mi conciencia estuviera dentro de un cuerpo que era incapaz de moverse, lo que me desesperó, mirando aterrada hacia todos lados, porque estos cuerpos sin cara hacían extraños movimientos, fingiendo ser personas normales, y por algún motivo yo llamaba su atención, por lo que acercaban sus rostros planos hacia mí, como analizándome, quizá percatándose de que yo no pertenecía ahí. Y al ver a estos seres tan cerca de mí, mi única reacción fue intentar calmarme, evitando pensar en gritar o en salirme de ahí. Y cuando hice esto, sentí que funcionó, porque la mayoría de estos seres se alejó de mí, fingiendo nuevamente ser seres humanos. Pero en este punto, yo no sabía cómo lidiar con el miedo y la desesperación que sentía, porque al ver de cerca las aterradoras caras de estos seres, me percaté que sus rostros estaban conformados de miles de pequeños orificios que parecían moverse lentamente, como si tuvieran vida propia, confirmando de esta manera que aquellos seres eran reales e infernales, por lo que comencé a pensar nuevamente que ya había trascendido y que esta vez estaba en el infierno. Y justo en ese momento, el metro hizo un extraño sonido y cerró sus puertas para comenzar a avanzar de forma pesada y torpe, tal como lo hace un tren de carga cuando comienza a tomar fuerza para andar. Mientras escribo esto, recuerdo claramente las formas de cada uno de los seres que viajaban ahí, su detestable olor y el extraño movimiento que hacía el metro, pero me es imposible transmitirles aquel horror a través de mis palabras, sobre todo porque después de esto, el metro ingresó a un túnel, tal como lo hace en la realidad, pero esta vez, el túnel era más parecido a una extraña cueva, llena de humedad, alimañas y oscuridad. Aquello me hacía pedir nuevamente la ayuda de Dios de forma desesperada, pero esta vez no podía pensar en Él, ni en su nombre, ni en nada relacionado con la luz, porque cada vez que lo intentaba, un indescriptible miedo se apoderaba de mí y venían a mi mente todo tipo de imágenes, la mayoría de seres demoníacos, quienes al verlos en mis pensamientos me atraían hacia ellos con un oscuro magnetismo que estaba lleno de dolor, horror y sufrimiento. De modo que lo único que podía hacer para alejarme de estos seres era dejar de intentar pedir la ayuda de Dios, siendo consciente en ese momento que me encontraba en un territorio donde reinaba el mal, aunque yo no sabía por qué estaba ahí, ya que había sido una buena persona en toda mi vida
y nunca había hecho ni deseado el mal. En este punto de mi experiencia, llegué a un estado de resignación total, viajando en silencio por aquel túnel lleno de oscuridad, haciéndome la idea de entregarme a mi destino, por más desalentador que éste pudiera ser. Pero justo cuando pensaba que el metro viajaría eternamente dentro de aquella oscura cueva, a lo lejos comencé a percibir lo que parecía ser una luz, pero en esta ocasión no era blanca, sino más bien rojiza, como el efecto visual que ocurre alrededor de los incendios, y lamentablemente el metro se dirigía justamente a este lugar, subiendo sobre aquellas extrañas vías, insisto, nuevamente simulando ser el metro real, tal como lo conocemos. Yo desconocía qué era lo que me esperaba al final de aquella luz roja, pero honestamente ya había perdido la fe y sentía que ya nada me podría sorprender. Pero cuando el metro comenzó a ascender, mirando a través de las ventanillas, vi algo que rebasó lo que había visto anteriormente, porque aquel exterior claramente era una zona de la Ciudad de México, pero como si perteneciera a otro tipo de realidad, pues toda la luz era roja. Los edificios estaban destruidos y abandonados, como si la humanidad ya hubiera dejado de existir, y en el cielo se podían ver dos enormes bolas de fuego, parecidas al sol, pero de un tamaño monumental, y en las calles de la ciudad había cientos y cientos de demonios sin rostro, tal como los demonios con los que viajaba en aquel vagón infernal. En ese momento, volví a entrar en desesperación, intentando gritar nuevamente y pidiendo otra vez la ayuda de Dios, pese al ataque psíquico que recibía de los demonios, que no querían escuchar su nombre. Y justo cuando los usuarios sin rostro se comenzaron a acercar a mí, percatándose ahora sí claramente de mi presencia, sentí un fuerte golpe en mi frente, justamente encima de mis ojos, y después una intensa luz azul, en una experiencia que fue tan rápida como un parpadeo. Y después de esto, simplemente abrí los ojos, sintiendo un intenso jaloneo en mis hombros, y cuando pude ver con claridad, noté que se trataba de un policía, quien me pedía despertarme, porque habíamos llegado al final de la estación. Al ver que estaba en mi realidad, me paré de inmediato, con los pies temblorosos y con dolor en todo mi cuerpo, pero lo único que quería era salirme de aquel vagón. Pero apenas puse un pie fuera del vagón, sentí nuevamente un intenso mareo y desesperación, al percatarme que todo a mi alrededor correspondía a la estación CU, donde me había subido minutos atrás, y en el exterior reinaba la oscuridad, como si ya hubieran pasado varias horas, lo cual confirmé cuando vi mi teléfono, mirando los cientos de mensajes que tenía en todas mis aplicaciones, así como la extraña hora que marcaba mi dispositivo, ya que según este aparato, eran las 11:30 de la noche, lo que no era posible para mí, pero todo a mi alrededor confirmaba que era así. Esa noche llamé a mi familia, pidiéndole que fueran a la estación por mí, y después de ello, vinieron más semanas de confusión, porque a las pocas personas a las que les contaba lo que había vivido, no me podían creer, por más que lo intentaran, lo cual entendía perfectamente, pero en mi caso, sabía que todo había sido completamente real, porque literalmente viví y sentí todo, y todavía lo recuerdo, tal como sucedió. Pero lo que no entiendo es por qué tuve que viajar a estos lugares y con qué motivo ocurrió todo esto, porque a veces he pensado que se trata de un castigo divino, pero otras veces he creído que se trata de un tipo de advertencia, de un posible futuro que podría suceder. Pero en este punto, quiero hacer uso del alcance de tu comunidad, Dan, para que nos cuenten en los comentarios cuál es su opinión sobre esto y cuál es su teoría de qué fue lo que realmente me sucedió.
Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Lucía y soy una seguidora de tu canal, quizá de las más antiguas, pero soy de las calladas de la comunidad, por decirlo de algún modo, y de hecho yo no soy una persona muy social, por eso casi no tengo redes sociales, para evitar compartir mis pensamientos o mis opiniones, y por este motivo, se me hace muy difícil escribir este relato, el cual pensé en hacerlo de forma anónima, pero creo que al poner mi nombre, respaldo que hay una persona real detrás de todo lo que les voy a contar. Todo sucedió justamente hace 3 meses, cuando iba caminando junto a mi novio por las calles del centro histórico de la ciudad, después de haber cenado para celebrar el 14 de febrero, y para convivir el mayor tiempo posible, decidimos caminar hacia la estación Allende, donde tomaríamos el metro. Recuerdo que en las calles todavía podías ver a varias parejas y grupos de amigos, quienes disfrutaban de esta celebración, pese a que ya eran casi las 11:30 de la noche, lo que se me hizo muy romántico y un momento que pensé que jamás olvidaría. Pero justo cuando caminábamos por la calle Tacuba, rumbo a una de las puertas de esta estación, en la acera de enfrente, vimos caminando a un grupo de payasos que de inmediato llamaron nuestra atención, ya que en un inicio pensamos que se trataba de alguna representación de Pennywise, de la película Eso, o de otro personaje de otra cinta de terror, debido a que el traje de los 5 payasos estaba bastante sucio y descuidado, y tanto sus caras como el maquillaje que llevaban puesto daban mucho miedo, porque en lugar de dibujar una cara sonriente o un personaje feliz, las facciones de la pintura los hacían ver como unos personajes oscuros y perturbadores, sobre todo porque iban demasiado metidos en su papel, caminando de una forma extraña, como si estuvieran poseídos. Y lo peor es que cuando los vimos, estos payasos se dirigieron hacia el mismo lugar de la banqueta en la que íbamos, caminando en la misma dirección que nosotros. Al notar esto, jalé el brazo de mi novio y a manera de susurro le dije que se esperara un poco, que bajáramos la velocidad de nuestro paso, ya que por lo que veía, estos personajes también se dirigían al metro, por lo que prefería que entraran ellos antes que nosotros. Y unos segundos después, así lo confirmé, viendo cómo ingresaban los 5 payasos por las escaleras de esta estación, hablando entre ellos en un idioma extraño y riéndose como si se estuvieran burlando de nosotros, por lo que le dije a mi novio que no les hiciera caso, pues me había percatado que él se había molestado y estaba segura que les gritaría para defendernos. Pero al verme tan asustada, él se contuvo, diciéndome que eran unos tontos y que no valían la pena para arruinar nuestra noche. Así que nos quedamos unos 10 minutos afuera de la estación, tomando un café y platicando un rato, para después ingresar al metro, asegurándonos de tomar el último tren de la noche, de modo que entramos al metro por los torniquetes y caminamos rumbo al andén, percatándonos que la estación estaba semivacía y que no había rastro de ninguno de estos payasos. Y unos 5 minutos después llegó el metro en cuestión, en el cual nos subimos, encontrando un par de asientos libres. Así viajamos durante 3 estaciones, en dirección al metro Cuatro Caminos, bastante relajados, platicando de todo lo que habíamos vivido durante el día. De modo que sin percatarnos, llegamos a la estación Revolución, y cuando el metro cerró las puertas, me dio por levantar la mirada, teniendo esa sensación que se siente cuando alguien te observa a lo lejos, y al hacerlo, me percaté que justamente enfrente de nosotros se estaba sentando un payaso parecido a los que habíamos visto anteriormente, el cual se acomodó en uno de los asientos, enderezando su espalda y mirándonos fijamente. Pero lo extraño de este payaso es que era completamente distinto a los que habíamos visto, ya que era más alto y su vestimenta era completamente diferente a la que traían los otros payasos, así como su maquillaje, el cual era más horrible, representando una cara blanca seria
con una mirada y expresiones que eran demasiado desesperantes y perturbadoras, ya que lo hacían lucir no solamente como alguien aterrador, sino también como alguien peligroso, porque nos veía directamente a nosotros, como retándonos, lo que hizo que volteara a ver de inmediato a mi novio para pedirle nuevamente que se calmara, evitando que reaccionara a esta provocación. Pero cuando lo hice, al ver la cara de mi novio, sentí mucha confusión, porque parecía estar batallando para no reírse, intentando mantener su boca cerrada, lo que no entendía, porque aquel payaso seguía con su cara seria, viéndolo directamente a él, sin hacer ninguna mueca o algún movimiento para divertirlo. «Cálmate, ¿qué te pasa?», le dije a manera de susurro, en un tono serio, nuevamente jalando de su brazo, como lo había hecho anteriormente, pero en esta ocasión mi novio me volteó a ver, y cuando lo hizo, sentí muchos escalofríos y un miedo indescriptible dentro de mí, porque las expresiones en la cara de mi novio me hacían saber que él estaba sufriendo, haciendo todo lo posible para no reír, ya que tenía la piel de su rostro completamente roja, como si no pudiera respirar, y sus ojos estaban irritados e hinchados debido a las lágrimas que salían de ellos. Yo no sabía qué hacer, por lo que intenté darle unos golpes en la espalda por si se estuviera ahogando, pero justamente cuando hice esto, sentí una extraña energía en mi lado izquierdo, como un tipo de magnetismo, el cual me obligaba a mirar hacia enfrente, donde estaba aquel payaso. La sensación que tenía en mi cuello era parecida a la que se siente con un calambre o con una parálisis del sueño, porque yo no tenía control de mi cuerpo, solo sentía cómo giraba lentamente mi cabeza para observar a aquel ser, y cuando lo hice, vi nuevamente aquella misma cara sin expresión, totalmente seca, sin hacer ningún movimiento con su boca o con sus ojos, transmitiéndome una sensación de horror y desesperación, la cual lentamente se fue convirtiendo en una necesidad incontrolable de reír, sin ningún motivo aparente. En ese momento, comencé a sentir lo que seguramente estaba experimentando mi novio, porque hacía todo lo posible para mantener mi boca cerrada, mientras sentía en mi estómago una horrible necesidad de reírme a carcajadas. Y mientras esto sucedía, yo no podía respirar, por lo que estaba sintiendo al mismo tiempo una intensa felicidad inexplicable y una fuerte desesperación. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirando forzosamente a aquel payaso, sufriendo en silencio, porque los demás pasajeros que viajaban en el tren parecían no percatarse de lo que pasaba. Pero gracias a Dios, el payaso se levantó y se bajó en la siguiente estación, caminando como si fuera un robot, sin sentimiento alguno, y apenas puso un pie fuera del tren, mi novio y yo nos comenzamos a carcajear, llamando ahora sí la atención de todos los usuarios, porque reíamos escandalosamente, sin motivo alguno, pero aquella risa rápidamente se convirtió en llanto para ambos, mirándonos el uno al otro, sin entender qué era lo que estaba pasando. En el camino a la siguiente estación, intentamos calmarnos, ignorando los comentarios que hacían las personas sobre nosotros, y cuando llegamos a la siguiente estación, nos bajamos, sin importar que ese no era nuestro destino, porque lo único que queríamos era salir de ahí e irnos a la casa en la que vivíamos juntos. Pero ya cuando íbamos en el taxi de aplicación que habíamos pedido, comenzamos a sentir una gran debilidad en nuestros cuerpos, y en mi caso, una intensa tristeza que no podía explicar. Honestamente, no sé cómo subimos las escaleras que llevan a nuestro departamento, porque no teníamos aire ni fuerza en nuestros pies, y apenas entramos, nos tiramos los dos en la sala, viéndonos a los ojos, llorando, porque no sabíamos qué hacer, y ni siquiera teníamos la fuerza suficiente para hablar. Pero con la poca energía que me quedaba, prácticamente me arrastré hacia el refrigerador y saqué un huevo,
llevándolo de regreso a la sala para limpiarnos con él, rezando un Padre Nuestro mientras hacíamos una cruz, tal como mi madre me había enseñado. Y extrañamente, con el paso de los minutos, me comencé a sentir mejor, retomando un poco de fuerza y de oxigenación, y aunque mi novio tardó más tiempo, también lo logró, estabilizando su cuerpo unos 30 minutos después. Tras esta noche, tardamos un par de semanas en estabilizarnos un poco, porque aquella debilidad regresaba en algunos momentos del día y siempre solía desaparecerse cuando rezábamos o cuando poníamos alguna cruz sobre nuestros cuerpos. Los especialistas en la salud no encontraron una explicación para lo que nos pasó y después de buscar ayuda espiritual en varios lados, un conocido nos pasó el contacto de un sacerdote ubicado en provincia, a quien conocimos después de viajar por varias horas. Y tras contarle lo que pasó, nos dijo que seguramente aquel payaso era un tipo de demonio que había tomado esta forma para alimentarse de la energía de los hijos de Dios, que él tenía registro de este tipo de seres oscuros que se caracterizan por obligar a sus víctimas a reír hasta que pierden la vida. Yo no sé si el sacerdote tenía razón, pero lo que sí sé es que su asistencia espiritual nos ayudó a sobrepasar este mal momento, y su explicación fue la única que clarificó lo que pudimos haber vivido aquella noche en el metro de la Ciudad de México. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Al final del video, les dejaré un par de enlaces con las 2 entregas anteriores de estos especiales. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un oso. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.